Muy buenos días. El Tribunal Electoral de Quintana Roo y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de la República les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual denominada Prevención de Delitos Electorales. A continuación, se proyectará a la vista el aviso de privacidad simplificado de este órgano jurisdiccional. El aviso AP/014-S/Tecro y el aviso AP/005-S/Tecro, relativos a la captura de imágenes, audio y video, así como del registro de asistencia de esta actividad. Si desean mayor información, les invitamos a consultar nuestros avisos de privacidad en la página de internet de este órgano jurisdiccional, disponibles en www.tecro.org.mx, en la sección Avisos de privacidad. Seguidamente, presentaremos a las autoridades que nos acompañan en este día. Maestro Sergio Avilés de Menegui, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Bienvenido, magistrado. Doctora Claudia Carrillo Gasca, magistrada de este órgano jurisdiccional. Bienvenida, magistrada. De igual manera, a la maestra Maugani Cristel Acopa Contreras, magistrada en funciones. A nuestra ponente de este día, la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia, supervisora especial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Bienvenida, licenciada. Sirvo este espacio para agradecer la presencia de las y los integrantes de la 17ª legislatura, diputada Guillermina Verdejo Rojas, diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, diputada Susana Hurtado Vallejo, diputada Leticia Padilla Medina, diputado Rolando Alexis Hernández Martínez. Gracias por su asistencia. También agradecemos la presencia del licenciado Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, así como el doctor Eduardo González Peña, fiscal especializado en combate a delitos electorales en el estado de Quintana Roo. Por supuesto, a nuestras autoridades electorales, al maestro Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y a las consejeras, consejeros y secretaria ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo, maestra Elizabeth Arredondo Gorosica, doctor Juan César Hernández Cruz, maestra Deidre Carolina Anguiano Villanueva, y de igual manera a la comisionada del Instituto de Transparencia, a la maestra Claudette González Arellano. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. A todas las personas servidoras públicas, integrantes de partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía que nos acompañan, muchísimas gracias por su presencia. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del magistrado presidente, maestro Sergio Avilés de Menegui. Muchas gracias, Olga. Muy buenos días a todas y todos. Como personas del servicio público, nuestras conductas se ven inmersas en las facultades y atribuciones conferidas en las disposiciones legales y constitucionales. Conductas que revisten de una gran responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía, pues trae consigo diversas obligaciones en materia de derechos humanos, los cuales no podemos dejar a un lado cuando hablamos de los derechos político-electorales. Por ello, para el Tribunal Electoral de Quintana Roo es un gusto poder compartir en este día y en este espacio virtual con todos ustedes la conferencia denominada Prevención de Delitos Electorales. Saludo y doy la más cordial bienvenida, como bien me adelantó la licenciada Olga, a mis compañeras de pleno, la magistrada Maugani Cristel Acopa Contreras y la magistrada Claudia Carrillo Gasca, así como consejeras y consejeras del Instituto Electoral. En este momento, bueno, me disculpo si no veo a alguien, pero veo a la consejera Elizabeth, una gran amiga y aliada, al doctor Juan César Hernández Cruz. También veo a la comisionada Claudette González Arellano. Muchas gracias, amiga, como siempre, una aliada permanente en todas las actividades interinstitucionales por el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Y desde luego, con mucho gusto y mucho aprecio, saludo con afecto a la diputada Susana Hurtado Vallejo. Muchas gracias por siempre estar presente y fortaleciendo a todas las instituciones. Gracias, diputada, a la licenciada Cristina Alcerreca Manzanero,
a diputada Guillermina Verdejo, a la diputada Alexis Hernández, y bueno, una disculpa si no puedo apreciar a todos, la verdad es nutrida la afluencia y por eso agradezco muchísimo más que nada la participación de todas y todos ustedes. Desde luego, agradecer enormemente al maestro Sergio Bernal Roja, vocal ejecutivo de la Junta Local. Muchas gracias, maestro, por ese acompañamiento permanente a las instituciones electorales. Desde luego, no puedo dejar de obviar y nombrar a Víctor Vivas, el magistrado de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, amigo, por estar aquí presente. Y bueno, sin más preámbulo, agradeciendo a todas y todos los medios de comunicación, partidos políticos, servidores, servidoras, agradezco su puntual asistencia y desde luego saludo con especial afecto a nuestra conferencista del día de hoy, a la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia, supervisora especial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos en esta mañana y compartir con todos nosotros este tema de vital importancia de cara a los comicios electorales concurrentes que se encuentran en este momento. Por favor, hágale llegar mi más profundo agradecimiento a su titular, al maestro José Agustín Ortiz Pichenti, por el apoyo y la gran apertura que ha proporcionado a este órgano jurisdiccional. Quisiera destacar que la cultura de la prevención se fortalece con la interacción y vinculación interinstitucional, pero sobre todo, parte del interés y apertura de las personas por informarse. Es por ello que agradezco a los distintos medios de comunicación, así como a las personas del servicio público y a los organismos autónomos y a las instituciones de gobierno y a la ciudadanía en general por su asistencia. Respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos forma parte del día a día. Sin embargo, al encontrarnos en proceso electoral, debemos reflexionar aún más nuestro actuar para evitar caer en conductas que puedan ser señaladas, cuestionadas y más aún sancionadas por la ley. Atendiendo por lo anterior, el Tribunal Electoral de Quintana Roo centra su atención en la prevención de delitos electorales con el interés de informar a las personas del servicio público, a los medios de comunicación y a la ciudadanía sobre las conductas que puedan constituir los delitos electorales a fin de ser prevenidas, ya que éstas lesionan o ponen en riesgo el adecuado desarrollo de la función electoral, que atentan contra las características del voto y, por supuesto, que atentan contra nuestra democracia. Estamos convencidos que generando espacios como el que nos encontramos el día de hoy es fundamental para propiciar la actualización o adquisición de información en la materia, misma que a través de ustedes podrán socializarse con el propósito de seguir avanzando de manera conjunta a favor de elecciones transparentes que garanticen la integridad y equidad en el proceso electoral, al mismo tiempo de fomentar una mayor participación ciudadana debidamente informada. Refrendamos nuestro compromiso institucional para seguir impulsando acciones encaminadas a cumplir con nuestra misión de contribuir al fortalecimiento de la democracia y fomentar la cultura democrática en la ciudadanía quintanarroense, que permitan a través de la función jurisdiccional el ejercicio pleno de los derechos político-electorales con igualdad y justicia. Sigamos avanzando hacia una democracia participativa, representativa, justa y transparente. Muchas gracias, muy buenos días y sean ustedes bienvenidos nuevamente. Y saludo, por último, aquí veo que acaba de entrar el diputado Luis Ángel Gómez Balán, saludo con afecto, y a la diputada Marixa Basurto. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, magistrado. Les invitamos a todas las personas que nos acompañan a activar sus cámaras para realizar la captura fotográfica de esta actividad. Si nos pudieran apoyar, se los agradeceremos muchísimo. Sí, muy buenos días. Vamos a hacer un conteo de 3 para tomar la primera captura. Así es que favor de prender sus cámaras. Va 1, 2, 3. Va la segunda. 1, 2, 3.
¿Me permiten y hago una última, por favor? Ok, vamos a contar. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de nuestras autoridades estatales y federales que nos están acompañando en este acto y a todos los que nos van a acompañar durante la sesión. Les invitamos a mantener sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la sesión. Si desean participar, pueden escribir sus preguntas en el chat o en el icono que aparece de alzar la mano y de esta manera les cederemos el uso de la voz. Al finalizar la intervención de nuestra conferencista de este día, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. También les informamos que en el chat durante la sesión estaremos colocando el link de registro de asistencia. Esto lo verán en distintos momentos de la actividad. Con una sola ocasión que se registren es suficiente. Es muy importante que coloquen su nombre de manera correcta y el correo electrónico, porque de esta forma les haremos llegar el aviso para que puedan descargar su constancia en línea. A continuación, me permitiré leer la semblanza curricular de la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia. Es maestra en Procuración de Justicia Electoral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en sociedad civil organizada por 14 años, especializándose en observación y blindaje electoral, asesorando a diversas agrupaciones de observadores electorales. Durante su trayectoria laboral, de 25 años en materia electoral, ocupó puestos de capacitadora, asistente electoral, supervisora electoral, coordinadora de logística, auxiliar de junta distrital y consejera distrital federal. En su experiencia, cuenta con 30 misiones de observación electoral a nivel local, federal e internacional. Ingresó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en 2016 y actualmente es supervisora especial adscrita a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FICEL. Es coordinadora responsable de capacitación tanto para la prevención de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en delitos electorales. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz a la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia para dar inicio a nuestra conferencia denominada Prevención de Delitos Electorales. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, maestra. Magistrado Sergio Avilés, muchísimas gracias. Les agradecemos y de parte de mi titular, del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, la preocupación que tienen por este proceso electoral tan importante en el cual nos encontramos y que le demos la importancia necesaria a estar colaborando entre las diferentes autoridades para llegar a buen puerto y lo principal, entregarle a la ciudadanía un proceso electoral transparente donde lo único importante, lo que vale, es hacer que se respete la voluntad ciudadana. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a empezar, si me lo permiten, compartiendo una presentación que les traigo para hablar de delitos electorales. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver sobre la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Hablaremos brevemente de la reforma político-electoral de 2014, qué autoridades participan en los procesos electorales en nuestro país, qué cargos se van a elegir en este proceso electoral. Daremos la definición de delitos electorales, sus características. También abordaremos brevemente las características del voto en México. Señalaremos cuáles son los sujetos activos, es decir, las personas que desafortunadamente cometen delitos electorales. Tocaremos brevemente también el proceso electoral y sus etapas, cuáles son los delitos electorales más comunes, de estos también cuáles son cometidos por cualquier persona y por personas servidoras públicas, violencia política contra las mujeres en razón de género, obviamente como delito electoral, y vamos a cerrar poniendo a su disposición los sistemas de atención ciudadana de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. ¿Quiénes somos? Bueno, principalmente tenemos que decir que estamos adscritos a la Fiscalía General de la República, a la FGR.
pero tenemos autonomía tanto técnica como de gestión y nos encargamos de procurar justicia en materia penal electoral al investigar y perseguir delitos electorales solamente del orden federal. ¿Cuál es nuestra competencia? Cuando hay elecciones federales, es decir, renovación de presidencia de la República, de diputaciones federales y de senadurías, cualquier acción o actividad considerada como un posible delito electoral, obviamente es de nuestra competencia. Cuando hay elecciones locales, renovación de gubernatura, renovación de diputaciones locales, de ayuntamiento, en el caso de la Ciudad de México, de jefatura de gobierno y de alcaldías, solamente tendremos competencia cuando el INE organice la elección. Obviamente, fundándose en sus competencias en los trabajos que puede realizar en situaciones especiales, extraordinarias, porque, como ustedes perfectamente lo saben, las elecciones locales las organizan los OPLES, los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, dentro de las atribuciones del INE, bajo ciertas circunstancias puede atraer una elección local, organizarla. Solamente en esos casos, retomo, tendríamos competencia como Fiscalía Especializada. Cuando tenemos delitos electorales que se cometen en el exterior. ¿Perdón? Está prendido un audio. Se abrió un micrófono, una disculpa, interrumpí. ¿Cuándo más tenemos competencia? Cuando hay delitos electorales cometidos en el extranjero, pero que tengan efectos en territorio nacional. Además, cuando hay conductas vinculadas con recoger o retener credenciales de elector, alterar el registro federal de electores, cuando hay recursos públicos federales a los cuales se les da un fin político electoral y cuando hay conexidad de delitos electorales que son cometidos por personas servidoras públicas federales. Finalmente, nuestra competencia también se da cuando hay despliegues ministeriales, es decir, cuando hay elecciones federales o locales o consultas populares. Consultas populares que estén fundamentadas, que estén señaladas específicamente en nuestra Constitución y se lleven a cabo bajo las reglas electorales, las leyes electorales. ¿A qué me refiero con despliegues ministeriales? Ustedes lo saben, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FICEL, físicamente sus oficinas están en la Ciudad de México, específicamente en la Alcaldía Álvaro Obregón. No contamos con oficinas o con delegaciones en el resto de la República. Por eso, cuando hay elecciones o consultas populares, mis compañeros ministerios públicos físicamente se trasladan a la entidad en la cual se llevan a cabo las elecciones o las consultas para realizar diversas actividades. Por ejemplo, acercarse a la ciudadanía, dar a conocer los trabajos de la Fiscalía, presentarle a la Fiscalía a aquellas personas que desafortunadamente no nos conocen y para promover, para tratar de inhibir la mayor cantidad de delitos electorales que pudiesen presentarse. Trabajo titánico que se hace previo a la jornada electoral. En estos momentos todavía no les puedo compartir la fecha exacta cuando va a comenzar el despliegue ministerial porque están ultimando los detalles, pero muy probablemente sea una semana antes de jornada electoral. A muy grandes rasgos, esta es la competencia de la FICEL. La reforma político-electoral de 2014 es la que tenemos que tener muy presente, puesto que bajo las reglas que se emanaron a partir de ella es que llevamos a cabo el actual proceso electoral. También emanaron leyes generales en materia, obviamente, de delitos electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que muchas veces la conocemos más comúnmente como LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos. Hay muchos cambios importantes de esta reforma político-electoral. Quizá el más visible para la ciudadanía es cuando el Instituto Federal Electoral, el que se conocía como IFE, se transforma en el Instituto Nacional Electoral, actual INE.
La Procuraduría General de la República queda atrás, dando paso a la actual Fiscalía General de la República, FGR. Antes teníamos como 1 de diciembre el día que se tomaba protesta para la persona que ganara la elección de presidencia de la República. A partir de esta reforma de 2014, se señala el 1 de octubre como la nueva fecha para la toma de protesta. Y cabe señalar que este 2024 es la primera vez en nuestro país que el 1 de octubre tomará protesta la persona que el 2 de junio obtenga la mayoría de votos de la ciudadanía y se convierta en la nueva titular de la presidencia de la República. Hay candidaturas independientes, personas que quieren alcanzar un cargo de elección popular, pero sin estar en un partido político o respaldadas las personas por algún partido político. Obviamente vienen las reglas que debe de cumplir para poder postularse y debe de acatar todas y cada una de las indicaciones señaladas para obtener esa candidatura independiente. Finalmente, hay que señalar que hay un incremento del 2% al 3% de la votación total emitida para que los partidos políticos conserven su registro. 3%, no 2.8, no 2.9, que sube a 3. No estamos en la escuela, acorde a la ley electoral, al menos los partidos políticos deben obtener un 3% de la votación total emitida para mantener su registro como estas figuras. Con fines de la plática que estamos sosteniendo esta mañana, vamos a prestar mayor atención a la Ley General en materia de delitos electorales. En esta, sus 26 artículos, se incluyen los tipos penales, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. En la Ley General en materia de delitos electorales encontraremos quiénes cometen delito electoral, cuáles conductas son consideradas como este tipo de delitos y, por supuesto, la sanción a la cual se harán acreedoras las personas que incurran en ellos. Para realizar procesos electorales en nuestro país, contamos con diferentes autoridades. Autoridades a nivel federal, la tríada, el trípode es en la organización, el Instituto Nacional Electoral. En la Procuración de Justicia, la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Y en la impartición de justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para la ciudadanía en general que nos acompaña, voy a estar repitiendo varias veces a lo largo de la mañana de la plática que en elecciones federales nos referimos únicamente a renovación de presidencia, diputaciones federales y senadurías. Las demás elecciones obviamente recaen en las autoridades electorales de ese orden. En la organización, los organismos públicos locales electorales, institutos electorales en cada una de las entidades del país que se encargan de organizar las elecciones de este orden local. En la Procuración de Justicia se cuenta o bien con una Fiscalía Electoral local o con una oficina dentro de la Fiscalía General Estatal que atiende los delitos electorales de este orden local. Obviamente y afortunadamente, el licenciado Eduardo González Peña se encuentra entre nosotros y él es el encargado, él es el titular de la Fiscalía Electoral del Estado de Quintana Roo y obviamente de los delitos de este orden. Tercera autoridad electoral local. Hay un tribunal electoral de ese orden en cada uno de los estados de la República. Cada autoridad tiene su competencia, sus trabajos, sus responsabilidades, sus actividades. Sin embargo, la sesión del día de hoy es una prueba de que debemos mantenernos en constante comunicación efectiva para poder trabajar tanto autoridades electorales federales como con las locales, en la tríada electoral, para lo que comentábamos con el magistrado presidente, entregar a la ciudadanía buenas cuentas. Nosotros no estamos ni
a favor ni en contra de ningún color, de ninguna bandera, de ningún grupo. La única responsabilidad que es mayor, que es enorme, que es titánica, es brindarle a la ciudadanía la garantía de que nuestro proceso electoral, de que nuestra jornada, lo que vamos a hacer es hacer valer su voluntad en las urnas. ¿Qué cargos se eligen en este proceso electoral 2023-2024? A nivel federal, Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, obviamente, y 128 senadurías. 629 cargos a nivel federal serán renovados el domingo 2 de junio. Y si este número parece grande, escuchen el de elecciones locales. 20,079 cargos son los que se renovarán el 2 de junio. Obviamente tenemos una elección concurrente. ¿A qué me refiero con elección concurrente? El mismo día, 2 de junio, en la misma casilla única, se recibirán los votos de las elecciones, tanto federal como locales. Y esto es para facilitarle a la ciudadanía que no se esté trasladando de una casilla a otra, sino que en el mismo lugar puede emitir su voto por ambas elecciones. Los números que en este momento tienen en su pantalla tienen un corte al 15 de marzo y fueron obtenidos a través de la página del Instituto Nacional Electoral. Los cargos a renovar en el proceso concurrente 2023-2024 son 20,708. No es menor, insisto. Si han escuchado en medios de comunicación, en redes sociales, en pláticas, en nuestros trabajos, que esta es la elección más grande que hemos tenido hasta la fecha en nuestro país, no estamos mintiendo. Este número es muy significativo, nos obliga a dar triple esfuerzo en nuestros trabajos para poder llevar a buen puerto el proceso electoral correspondiente. En Quintana Roo, ¿qué se va a renovar? Diputaciones locales y los integrantes de los ayuntamientos. Delitos electorales. ¿Qué es? Su definición en la pantalla. Acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto. Primero vamos a ver las características de los delitos electorales y continuaremos con las características del voto en nuestro país. Los delitos electorales tienen 3 características. Se persiguen de oficio. Son considerados por la ley como no graves y todos, absolutamente todos, son considerados dolosos. ¿A qué me refiero con esto? Con este tercero, dolosos, que quien lo comete sabe que su conducta es ilícita, que hay una consecuencia legal y sin importarle esto, comete el delito. No graves porque quien haya incurrido en él podrá enfrentar el proceso en libertad y esto hay una excepción de ley, la cual está señalada en el artículo controvertido, 19 artículo constitucional, el cual nos dice que cuando haya uso de programas sociales con fines electorales, se ameritará prisión preventiva oficiosa. Traducción para nuestra ciudadanía, no se podrá pagar fianza, no se podrá enfrentar el proceso en libertad y tendrá que estar en prisión preventiva aquella persona que haya cometido un delito electoral utilizando programas sociales con fines electorales. Tendrá que permanecer en prisión hasta que la persona juzgadora determine si es culpable o si es inocente. También tenemos que subrayar el día de hoy que cualquier persona que conozca de primera mano de este delito puede y debe acudir ante un agente del Ministerio Público, puesto que no es facultad exclusiva del afectado o de la víctima directa el denunciar. ¿Por qué subrayamos que la persona que conozca de primera mano el delito? Porque ocasionalmente nos llegan situaciones en las cuales nos mencionan que el primo del cuñado, del marido, de la suegra, de mi compadre, cree que están comprando el voto, por lo que quiero presentar una denuncia. No dudamos de la persona,
pero en esta cadena de sujetos que han escuchado y que han repetido información, puede haberse omitido algún detalle importante que nos ayudaría a investigar de mejor manera el posible delito, o incluso se pueden haber aumentando situaciones que no se presentaron en la conducta que se está denunciando. Situación por la cual le suplicamos a la gente que nos contacta que si conoce de primera mano, por favor presente la denuncia, y si no, que invite a quien conozca de primera mano la situación específica para que sea quien presente la denuncia correspondiente. Pasamos ahora a las características del voto en México, el cual es libre. Nadie debe obligarnos a votar por una candidatura en particular. Es directo. Votamos por quienes se están postulando a través de una candidatura para alcanzar un cargo de elección popular. No votamos primero por un partido o por una coalición que después de obtener la mayoría de votos decide a quién de sus militantes va a nombrar para el cargo que está libre, que se está renovando. No, de manera directa votamos por quien se está postulando. Y puede estar en candidatura independiente la persona, puede estar respaldada por un partido, por una coalición, pero siempre será de manera directa como podemos votar en México. Y salvo excepciones de ley, de manera física haremos nuestro voto, acudiremos personalmente a la casilla para emitir nuestro voto, el cual es universal. Esta palabra a la ciudadanía le causa cierto ruido, no le gusta mucho porque si escuchamos universal, parecería que todos, que todas podemos votar. No es así. Se deben de cumplir requisitos de ley muy específicos. ¿Cuáles son? Contar con la nacionalidad mexicana, sea por nacimiento o por naturalización. Tener la mayoría de edad, 18 años o más. Contar con un modo honesto de vivir. Traducción, para evitar ampliar la explicación en esta característica, debemos tener nuestros derechos político-electorales vigentes. Estar en el listado nominal de electores y, por supuesto, contar con una credencial para votar vigente. Cumpliendo con esos requisitos de ley, entonces sí, entramos al universo de ciudadanía que puede votar. Y el voto en México es intransferible. Aquí no hay traducción alguna. No se compra, no se vende, no se regala, simple y sencillamente no se transfiere de una persona a otra. Última característica del voto en México es secreto. Nadie debe obligarnos a revelar el sentido de nuestro voto, por quién votamos. Nosotros, nosotras, solamente somos los responsables de hacer un voto libre, directo, personal, universal e intransferible. Y no tenemos, insisto, la obligación de revelar el sentido del voto. La Ley General en materia de delitos electorales señala diversas calidades de sujeto activo, personas que cometen delitos electorales. ¿Cuáles son estas calidades? Personas funcionarias electorales. ¿Qué artículo de la ley la señala? El 8. El 9 nos habla de personas funcionarias partidistas. Los artículos 11, 11 bis, 18 y 20 nos hablan de personas servidoras públicas. El 12 y 14 se refiere a personas precandidatas, candidatas o candidatas electas, las que ya recibieron el voto de la ciudadanía. El artículo 16 se refiere a personas ministras de culto religioso, cualquier culto religioso que haya en nuestro país. Artículo 16. Personas fedatarias públicas, como lo son los notarios. El artículo 17 hace referencia a esos delitos electorales. Y si no se encuentran, por decirlo de alguna manera, en ninguna de estas calidades, entonces todos, todas, absolutamente, podemos encajar en la última categoría, cualquier persona. ¿Qué artículos hay que revisar en estos sujetos activos? El 7,
7 bis, 10, 13, 15 y 19. Si me lo permiten, el 20 bis lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es el proceso electoral? Conjunto de actos previstos por la Constitución y las leyes en la materia, realizados por autoridades electorales, partidos políticos y, por supuesto, por la ciudadanía. Se divide en 4 etapas. La primera, la más amplia, la que está plagada de cientos de actividades, trabajos, responsabilidades y que desafortunadamente casi nunca es visible para la ciudadanía, la preparación de la elección. La segunda, la más visible para la ciudadanía, puesto que es el domingo en el cual se instalan las casillas para recibir los votos, jornada electoral. La tercera, de los resultados de las elecciones. Y la cuarta y última, dictamen y declaración de validez de la renovación de presidencia de la República. Prácticamente tenemos en pantalla en estas 4 etapas un año de proceso electoral, un año de trabajos. ¿Cuáles son aquellos delitos electorales que desafortunadamente son muy comúnmente cometidos? Bien. Ejemplo, artículo 7 en su fracción séptima. Por supuesto, estamos hablando de la Ley General en materia de delitos electorales. ¿Y qué nos dice esa fracción séptima? Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, primera y segunda etapa, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. Nos vamos a dar cuenta en los ejemplos que les traje el día de hoy que la Ley General en materia de delitos electorales siempre nos va a señalar quién, cuándo y qué. Los delitos podrían tener todavía más información que se solicita para poder determinar si realmente son delitos electorales o no. Pero vamos a ver a qué me estoy refiriendo, si me lo permiten. Ahora cambiamos al artículo 11, a la fracción primera. Artículo 11, sujeto activo, personas servidoras públicas, que coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, primera etapa del proceso electoral, o para que voten o se abstengan de votar, jornada electoral, segunda etapa de proceso electoral, por un candidato, partido o coalición. Todos los delitos electorales, insisto, están redactados de esta manera. Regresamos a ejemplos que tienen como sujeto activo cualquier persona. Artículo 7, 2 diferentes fracciones. Quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores y nos dice cuándo, el día de la jornada electoral, segunda etapa, ¿dónde? En el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes. ¿Por qué? ¿Para qué? Con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo. Fracción sexta, mismo artículo 7. Sujeto activo, cualquier persona que retenga durante la jornada electoral sin causa justificada por la ley una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Fracción octava, mismo artículo 7. Quien solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. Fracción décima, a quien organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto. Si ustedes me ayudan y revisan la Ley General en materia de delitos electorales, en ninguna, se los puedo asegurar, de sus páginas van a encontrar acarreo de votantes. Aunque así lo conozcamos coloquialmente, aunque la ciudadanía se refiera a ese delito electoral nombrándole acarreo de votantes, lo correcto para la Ley General en materia de delitos electorales, fracción 10, a quien organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto. Un delito electoral que desafortunadamente jornada tras jornada se sigue presentando, nos cuesta muchísimo trabajo comprobarlo, no es imposible,
pero sí cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las personas que son trasladadas del punto A al punto B difícilmente quieren denunciar a quien los está trasladando, a quien organizó la reunión y el transporte. Pero tenemos que continuar trabajando contra este delito electoral, puesto que, insisto, es uno de los que frecuentemente se cometen. Cambiemos de sujeto activo. Nos vamos al artículo 9, su segunda fracción. Personas funcionarias partidistas que realicen o distribuyan propaganda electoral durante jornada electoral. ¿Por qué lo estoy señalando aquí específicamente? Porque personas funcionarias partidistas que realicen o distribuyan propaganda saben perfectamente que si lo hacen durante jornada electoral estarían infringiendo la ley, porque hay un periodo de campañas donde se debe de distribuir la propaganda, informarle a la ciudadanía quiénes están contendiendo por los cargos, cuál es la propuesta que tienen de obtener la mayoría de votos, cómo van a trabajar para nosotros esas nuevas autoridades. Y por supuesto, durante ese periodo es cuando le solicitan a la ciudadanía que cuando voten en jornada electoral lo hagan por determinadas candidaturas. Las campañas a nivel federal dieron inicio el 1 de marzo y van a finalizar hasta el 29 de mayo. A nivel local, en los diferentes estados de la República, algunas ocasiones, algunas elecciones locales coinciden en el inicio de las campañas, pero hay muchas que no. Lo que sí, tanto a nivel federal como a nivel local, todas las campañas van a finalizar el 29 de mayo, porque terminan 3 días previos a jornada electoral, brindando un periodo de veda, lo que también conocemos coloquialmente como periodo de reflexión. Los días 30 y 31 de mayo, 1 de junio, la ciudadanía es cuando reflexiona sobre toda la información que recibió a lo largo de las campañas electorales y decide de manera libre a quién le va a entregar su voto la jornada electoral, que este año, por supuesto, es el 2 de junio, sin tener que justificarse ante absolutamente nadie, sin tener que estar revelando el sentido de su voto y pueda entrar a la mampara y después de analizar cuáles son las opciones, podrá ejercer su voto sin, insisto, tener que justificarse ante absolutamente nadie. Hay delitos electorales que desafortunadamente se cometen durante proceso electoral en cualquiera de sus 4 etapas e incluso pueden llegar a cometerse en periodo interprocesos, es decir, cuando no hay elecciones. ¿Cuáles son estos ejemplos? Alterar o proporcionar información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Coaccionar a otra persona para que proporcione esa información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Recoger injustificadamente una o más credenciales para votar. Y aquí abro un paréntesis. Para ser considerado delito electoral, debe de recogerse la credencial original, el plástico como tal. No estamos hablando de fotocopias de credenciales, de fotos de las credenciales, ni siquiera de información que se toma de las credenciales. Y no estoy diciendo que esto que les acabo de mencionar de las fotocopias, la información o las fotografías de las credenciales no sea un delito. ¿Puede serlo? Por supuesto que sí. ¿Puede ser una falta administrativa? Claro que sí. Pero para hacer delito electoral se debe de recoger la credencial original. El no comprobar recursos de campaña o hacerlo con facturas alteradas o rendir información falsa de los recursos o bienes de un partido que perdió el registro, recuerden ese 3% de la votación total emitida, se considera delito electoral, por supuesto, de personas funcionarias partidistas. Aquí abro otro paréntesis. La Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales no sanciona partidos políticos, sino personas. Quien puede en su momento
bajo su competencia sancionar a los partidos políticos como tal es el Instituto Nacional Electoral. La Fiscalía no, la Fiscalía a personas físicas. ¿Cuáles son, desafortunadamente, esos delitos electorales que podría cometer cualquier persona? Hablamos del artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales y nos señala que la sanción es de 500 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien cometa las siguientes conductas. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley. Vote más de una vez en una misma elección. Haga proselitismo o presione objetivamente al electorado el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo. Recuerden, acciones, omisiones. Si obstaculiza o interfiere el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, que es la selección y conteo de los votos, o el adecuado ejercicio de las tareas del funcionariado electoral, si introduce o sustrae de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien si introduce boletas falsas, si obtiene o solicita declaración firmada del electorado acerca de su intención o el sentido de su voto. Delito electoral, por supuesto. Recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de la ciudadanía, reitero, plástico original. El retener durante jornada electoral, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de la ciudadanía. No fotocopias, no foto, no información de la credencial como tal. Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante amenaza o violencia a que asista a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por una candidatura, partido político o coalición durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los 3 días previos a la misma. La veda que les mencionaba del 30, 31 de mayo, 1 de junio. Si solicita u ordena evidencia del sentido de su voto o viole de cualquier manera el derecho de la ciudadanía a emitir su voto en secreto. Votar o pretender votar con una credencial de la que no es titular. Organizar la reunión o el transporte, lo que veíamos de acarreo de votantes durante la jornada electoral, influyendo en el sentido de su voto. El apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera ilegal en cualquier tiempo, lo subrayamos, materiales o documentos públicos electorales. El apoderarse, destruir, alterar, poseer, adquirir, comercializar o suministrar de manera ilegal equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar. El INE es la única autoridad, es el único ente que puede emitir la credencial para votar. Nadie más. Obstaculizar o interferir el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales. El impedir sin causa legalmente justificada la instalación o clausura de una casilla. Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que estén portando objetos peligrosos, la pena se va a aumentar hasta en una mitad. Fracción 15ª, publicar o difundir por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto o el dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía. Estas son desafortunadamente conductas que cualquier persona llega a cometer y que por supuesto son constitutivas de un delito electoral. Ahora vamos a cambiar de sujeto activo. Nos vamos a referir a personas servidoras públicas
Por lo tanto, vamos a revisar la Ley General en materia de delitos electorales que en el artículo 11 señala como sanción de 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años a quien coaccione o amenace a sus subordinados, para que participen en eventos proselitistas de precampaña que, recuerden, ya terminaron, de campaña en la cual nos encontramos actualmente, para que voten o se abstengan de votar. Recordemos que el voto en México es libre, no tenemos que estar coaccionando ni amenazando a nadie por una candidatura, partido político o coalición. Si condiciona la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio a favor de precandidaturas, candidaturas, partidos, coaliciones, a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso incluso de no votar a favor de alguna precandidatura, candidatura, partido o coalición. Es decir, estamos condicionando realizar nuestro trabajo para el cual fuimos contratados, a menos de que voten o dejen de votar por quien les estamos señalando. Vamos a referirnos al artículo 5 de esta Ley General en la materia, que nos dice que, tratándose de personas servidoras públicas que cometan cualquiera, y aquí sí, subrayado, cualquiera de los delitos previstos en la Ley General en materia de delitos electorales, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o obviamente, perdón por el órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. ¿Cuánto va a durar esta inhabilitación? De 2 a 6 años y se puede llegar hasta la destitución del cargo. ¿Por qué? Porque nuestro nombre lo dice muy claramente, personas servidoras públicas. Servimos a la población en general, no a grupos, no a colores, a la población en su totalidad. Y por eso es que, además de la sanción que podamos recibir penal electoralmente hablando, puede haber, y en muchos casos ya ha habido, inhabilitación. ¿Qué otros delitos electorales están en riesgo de cometer las personas servidoras públicas? Si destinan, utilizan o permiten la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, esto al apoyo o al perjuicio de precandidaturas, partido político, coalición, agrupación política o candidaturas. En la ilustración que tenemos en este momento en pantalla podemos encontrar al mismo tiempo dos delitos electorales. Se está apoyando una candidatura al poner los pendones en un poste o se podría estar perjudicando una candidatura si en lugar de estar poniendo esos banners los están retirando. En ambos casos, a todas luces, sería un delito electoral. El proporcionar apoyo o prestar algún servicio a precandidaturas, partidos, coaliciones, agrupaciones políticas o candidaturas, sea que lo haga por sí misma la persona servidora pública o a través de sus subordinadas o subordinados dentro de los horarios laborables. El solicitar aportaciones a personas subordinadas, subordinados por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a lo que ya habíamos citado, precandidaturas, candidaturas, partidos, coaliciones o agrupaciones políticas. Si la persona servidora pública se abstiene de entregar o niega sin una causa justificada la información que le sea solicitada por autoridad electoral competente, esto relacionado con funciones de fiscalización, podría estar incurriendo en diferentes faltas administrativas y, por supuesto, también en delito electoral. La autoridad electoral competente, que puede y es la única que solicita información de fiscalización, es el Instituto Nacional Electoral.
Ninguna otra autoridad hace estas solicitudes. Les mencionaba hace unos momentos que el artículo 20 bis lo íbamos a ver un poco más adelante, lo íbamos a ver solo. ¿De qué nos habla o a qué se refiere el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales? De violencia política contra las mujeres en razón de género. Un tipo de violencia que de algunos años a la fecha, 7, 8 años para acá, se ha mencionado mucho en medios de comunicación tradicionales, en redes sociales. Prácticamente cada hora podemos encontrar alguna alusión, desafortunadamente, a este tipo de violencia. Y como es ya tipificada como delito electoral, tenemos que hacer obviamente referencia a ella durante la charla de esta mañana. Su definición es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada. Tiene por objeto o como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Este delito electoral en particular no queda todavía muy claro dentro de la conciencia ciudadana. Se confunde violencia, se confunde delito electoral, se confunde muchas veces lo de razón de género. Si bien la definición ya abarca la gran mayoría de conductas que están violentándose y que la transforman ya en un delito electoral, tenemos que ayudar un poco a nuestra ciudadanía y tenemos que hacer un resumen. ¿Cómo vamos a presentar, cómo vamos a entender la violencia política contra las mujeres en razón de género? Parece muy simple, no lo es, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo para nuestra ciudadanía. Será delito electoral cuando se vulneren los derechos político-electorales de una mujer. Si no se están vulnerando los derechos político-electorales de una mujer, entonces es otro tipo de violencia, es otro tipo de delito. Pero, insisto, para ser delito electoral sancionado por la Ley General en materia de delitos electorales, tienen que estar vulnerados los derechos político-electorales de una mujer. El artículo 20 bis se compone de 14 conductas señaladas ahí y nos hablan que si estas conductas son cometidas por personas servidoras públicas, personas funcionarias electorales, funcionarias partidistas, personas aspirantes a una candidatura independiente, precandidatas o ya candidatas, la pena se va a aumentar en 1/3. ¿Por qué? Porque estas figuras trabajamos prácticamente todos los días con la ley electoral. Recordemos que nuestros derechos político-electorales como personas servidoras públicas están vigentes, se respetan y obviamente están garantizados. ¿Tenemos muchas responsabilidades? Sí, pero si lo vemos en comparación con un ciudadano, con una ciudadana de pie, tenemos muchas más obligaciones que ellos, que ellas, por los trabajos que realizamos, situación por la cual, junto con otras figuras, si cometiésemos violencia política contra las mujeres en razón de género, nuestra sanción será más fuerte que la de la ciudadanía en general. Y si esas conductas, 14 fracciones, son cometidas contra una mujer que pertenece a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementa en 1/2. Porque si todas las mujeres estamos en riesgo de padecer esta violencia en razón de género, también estamos muy conscientes que quienes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas son quienes en mayor porcentaje la padecen. Tratando de erradicar esta detestable situación, esta violencia tan grave que se sigue cometiendo contra mujeres, es que
la sanción se incrementa en una mitad. A veces el aumentar la sanción no da los resultados que quisiésemos, pero de verdad que necesitamos erradicar este tipo de violencia, puesto que sigue presentándose día a día. Ya para terminar, vamos a hablar de los sistemas de atención ciudadana de la FICEL, los denominamos SAC. Su finalidad es brindar orientación y atención a la ciudadanía para la presentación de quejas de situaciones que son competencia de esta Fiscalía Especializada, para darles orientación sobre los procesos electorales, dónde y cómo presentar las denuncias o quejas ante las autoridades correspondientes. Dejo a su disposición el FICETEL, que es el 800-833-7233. Y para la recepción de planteamientos por posibles delitos electorales federales, ya las denuncias ciudadanas como tal, el ficenet.fgr.org.mx. ¿Cuál es el procedimiento para denunciar? Cualquiera que sea el medio que se decida tomar, sea presencial o sea a distancia, deberá señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar. El cómo, el cuándo, el dónde. Ya vimos cómo están redactados los delitos electorales. Entonces, cuando se presenta la denuncia, nos ayuda muchísimo para acelerar la investigación correspondiente cuando nos dicen el modo, información de cómo se dieron los hechos. Fue durante reuniones, durante la entrega de becas de programas sociales, les estuvieron amenazando, les prometieron una dádiva, cómo se dieron los hechos. ¿Cuándo fueron estos hechos? Con día, mes y año, porque ya vimos que pueden ser cometidos durante primera, segunda, tercera, cuarta etapa de proceso electoral, en etapa interprocesos o en cualquiera de los momentos del proceso electoral. El dónde, lugar donde sucedieron los hechos. Fue en una casilla, en un evento, en alguna plaza pública, en alguna oficina, donde se presentaron esos hechos. Aunque esto ya lo habíamos mencionado cuando vimos a las autoridades electorales, tanto federales como locales, quiero cerrar señalando que cada estado de la República cuenta con una fiscalía especializada en delitos electorales o con una oficina en la Fiscalía General del Estado que se dedica a atender estos delitos del orden local. Por supuesto, cuando el delito electoral sea cometido en elecciones locales, sea de ese orden, se tiene que acudir a la fiscalía local. Recordemos que el licenciado Eduardo González Peña es el fiscal especializado en la materia en el estado de Quintana Roo. Espero dejar de más la última información, dejando ya de compartir también la presentación, señalando que sí, desafortunadamente en algún momento en jornada electoral se presentan actos violentos con personas armadas o no, eso no importa, pero que están violentando a los electores, a los funcionarios de mesa directiva de casilla, a las personas en general. Se debe de acudir, además del protocolo que cada junta distrital del Instituto Nacional y de los OPLES mantiene en comunicación con sus supervisores, con sus capacitadores asistentes, se debe de recurrir al 911 para que llegue con prontitud la asistencia y puedan arreglar la situación grave que se esté presentando en alguna mesa directiva de casilla. Maestra González, espero no haberlos abrumado con esta información. Les agradezco el tiempo, la paciencia, la compañía y quedo a la orden por si hay alguna pregunta, algo que no les mencioné que quieran que hable y si dentro de las respuestas que nos presentan, maestra, hay alguna información con la que no cuente en estos momentos, a través de usted me comprometo a que después a través de correo electrónico le hago llegar la información que haga falta. Magistrado presidente, maestra Olga, quedo a la orden. Muchísimas gracias, licenciada Ana Patricia, por esta exposición. Sus aportaciones, sin lugar a duda, pues en estos tiempos de elecciones concurrentes son importantísimas para poder informar a las personas del servicio público, tanto como a partidos políticos, medios de comunicación
y sobre todo a la ciudadanía sobre estas conductas que pueden constituir delitos electorales. Vamos a abrir el espacio para las preguntas y respuestas. La dinámica a emplear serán bloques de 3 preguntas y posteriormente nuestra conferencista dará respuestas a las mismas. Quienes deseen participar pueden levantar la mano o bien haremos el uso de la voz a través del chat. Comenzamos con la primera pregunta, maestra. Nos dice Brisa, ¿son muchas las carpetas de investigación por delitos electorales o sentencias de las mismas? Si es así, ¿por qué no son de conocimiento público? Al final del día, si es el interés de lograr la disminución de la comisión de delitos electorales, podría ser útil el que vean que realmente se está tomando acciones para que no haya impunidad ante la manipulación de la jornada electoral. Sería esta la primera pregunta, maestra. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Brisa, gracias por tu pregunta. ¿Por qué no son del dominio público? Porque aunque no son graves, no dejan de ser delitos. Tenemos que cuidar la secrecía, tenemos que cuidar y estar trabajando apegados a ley. No se pueden hacer públicos muchísimos de los datos, muchísimas de las investigaciones que se están realizando. Si tú deseas conocer datos específicos, datos duros de la Fiscalía, por supuesto que también estamos como autoridad, como servidores públicos, a su orden. ¿Y qué es lo que podrías hacer, Brisa? Solicitar a través de transparencia preguntas ya específicas, de dudas específicas que tengas con cifras específicas y obviamente todo lo que no vulnere la investigación que se esté realizando te será dado a conocer. Obviamente, información que no se puede compartir con la ciudadanía ni con nadie, pero en este orden de ideas, datos específicos, insisto, datos duros a través de transparencia y lo que sí esté permitido se te va a compartir, por supuesto. ¿Y qué hacemos para que esto comience a erradicarse, se esté bajando ya la Comisión de Delitos Electorales? Pláticas como la que estamos sosteniendo esta mañana y no solo durante proceso electoral. Afortunadamente, durante todo el tiempo interprocesos, nos mantenemos en comunicación con escuelas, con grupos, con organizaciones civiles para seguir dando información sobre delitos electorales, porque obviamente tenemos que comenzar a inhibir la comisión de estos delitos. Parece difícil la tarea, lo es, pero tenemos la convicción de que si seguimos trabajando juntos para un bien común, podemos lograrlo. Maestra, gracias. Muchísimas gracias, Nos comenta Liliana, para las zonas rurales que solo tienen un ministerio público que usualmente no brinda atención y canaliza a Cancún, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para la denuncia en materia electoral? Muchas gracias, maestra. Liliana, ¿qué es lo que podemos hacer? Si no podemos o el Ministerio Público, la verdad, está rebasado, afortunadamente, en el caso de la FICEL, contamos con el FICENET, ficenet.org, ficenet.fgr.org.mx y a la distancia puedes presentar la denuncia. Puedes acudir a la Fiscalía Local con nuestro titular, el licenciado Eduardo González Peña. Él se encuentra en calle, si no tengo mala dirección, licenciado González Peña, es Avenida Miguel Hidalgo, calle 103 y 107, Supermanzana 94, y la colonia es región 94. También tiene un correo electrónico y googleando vas a encontrar la manera de a la distancia presentar la denuncia. Si no conocemos, no entendemos todavía bien a bien si el delito puede ser federal o local, a través del FICENET puedes presentar la denuncia, se revisa por personal especializado de la FICEL. Si es de nuestra competencia, comenzamos los trabajos propios. Si no es de nuestra competencia, se le canaliza a la autoridad que puede y debe atender el asunto que se está reportando. Pero lo principal, Liliana, es que se haga la denuncia, que se haga, si no te estoy diciendo que de manera inmediata, pero lo más pronto posible, señalando fecha con día, mes y año, y presentarla ante las autoridades. Insisto, tenemos buena comunicación, frecuente y eficiente comunicación para que si, por ejemplo, llega a la Fiscalía Local
un asunto federal, obviamente lo revisarán en la Fiscalía Local y lo turnarán con nosotros. Esa es la importancia de mantener esta maquinaria de autoridades electorales. Y si desafortunadamente, como en muchas regiones del país, el personal es escaso, entonces podernos aliar, podernos trabajar juntos y darles la mejor atención posible a la ciudadanía en general. Maestra, a la orden. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Lupita Leal que nos dice, ¿qué podemos hacer cuando se crean cuentas falsas en redes sociales y a través de ellas se cometen los delitos electorales? Lupita, acabas de tocar un nervio en la fiscalía. ¿A qué me refiero? Redes sociales no están reguladas como tal. Sin embargo, sí hay posibilidades, obviamente, de revisar qué está pasando, si hay delito electoral, y ya ha habido casos, hay sentencias en las cuales se ha podido sancionar a las personas que desafortunadamente a través del anonimato que muchas veces brinda las redes sociales, cometen delitos de cualquier índole. ¿Estamos hablando de electorales? Sí, también hemos encontrado de electorales. ¿Qué hacemos? Aquí es importantísimo el trabajo que hacemos en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, porque ellos de inmediato ordenan que se baje esa información de la red y comienza la investigación correspondiente. Muchas veces hemos recibido, nos han dado vista del Instituto Nacional Electoral de situaciones que han detectado en redes sociales. Y como insisto, Lupita, no están reguladas como tal, pero ya se está comenzando a poner orden en ellas, afortunadamente, y esperamos que en la siguiente reforma electoral ya podamos tener un marco mucho más amplio para tratar, para sancionar a las personas que a través de redes sociales están delinquiendo electoralmente hablando. Sin embargo, este es un tema difícil, Lupita, pero lo estamos trabajando de la mejor manera y aquí el mejor aliado que hemos encontrado a todas luces es el Instituto Nacional Electoral para evitar que sean utilizadas las redes sociales en delitos electorales. Maestra. Muchas gracias. Nos comenta Lázaro López, en el caso del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿quiénes son inhabilitados en el servicio público una vez que este tiempo termina? ¿Esa inhabilitación subsiste? Lo pregunto porque para el caso de cargos de elección popular se requiere para ser elegible no haber sido sancionado con sentencia firme por violencia política. Sí, Lázaro, muchísimas gracias. Aquí tendríamos que acatar, obviamente, lo que se está diciendo. Tenemos un 3 de 3 que ahora ya se transformó, si mal no tengo el dato, en 8 de 8. Ya amplía con mayor facilidad de estar viendo quiénes pueden estar en un cargo e incluso quiénes pueden ser candidatos a renovar algún cargo de elección popular. Lázaro, es una situación muy complicada, insisto. La violencia política contra las mujeres en razón de género prácticamente nos ha acompañado a lo largo de la historia electoral del país y desafortunadamente es tan cotidiana que muchas veces no la visibilizamos porque es algo que vamos realizando todos y todas a lo largo de prácticamente nuestra vida. Aquí el INE, Instituto Nacional Electoral, tiene un listado de personas que han cometido que han sido sancionadas en este rubro de violencia política y obviamente ahí se tiene que revisar cuando alguien quiere postularse para alguna candidatura en particular, si no está dentro de esas personas que han cometido violencia política, de esas personas que han sido, en algunos casos, desafortunadamente, reiteradamente infractores. Y hay quienes todavía dicen es que no se me ha sentenciado, es esto. Sin embargo, en el listado que tiene en su página y que se puede consultar cualquier persona en cualquier momento, nos señala quienes no pueden estar postulándose para algún cargo de elección popular por haber cometido este tipo de violencia. Maestra, espero que Lázaro no quede tan mal la respuesta que intenté dar en estos momentos, pero ahí sí también nos apoyamos del Instituto Nacional Electoral. Adelante, maestra, por favor.
Muchísimas gracias. Tenemos el comentario de Óscar Acopa y de la diputada Maritza Basurto. Le leo ambos. En el caso de Óscar Acopa, pregunta si en los medios de comunicación de las redes sociales se informa que un servidor público informa que está en campaña en horario laboral, ¿podría ser un delito? Y en el caso de la diputada Maritza Basurto nos dice, en cada periodo electoral se denuncian, incluso en vivo, casos o locales en donde se encuentra mucha gente haciendo fila y recibiendo algo. Se denuncia a la Fiscalía y a la Guardia Nacional y deben asistir a verificar qué eventos se está realizando al interior. Perfecto, muchas gracias, maestra. Con Óscar, medios de comunicación, las redes sociales y encontramos publicaciones en horario laboral. El horario laboral, desafortunadamente, a los servidores públicos, en gran parte de ellos, no quiero decir que todos, pero todavía no les queda muy claro cómo está la situación. Se confunden mucho con las vacaciones, que si me permiten voy a tomar el ejemplo. Y me decían, es que yo estuve en vacaciones. Sin embargo, la pregunta que yo siempre hago es, ¿recibiste una prima vacacional? La respuesta obviamente es, sí, sí me dieron una prima vacacional. Y en ese orden de ideas, están pagándonos esos días. Así que si en nuestras vacaciones ocupamos el tiempo para acudir a algún evento, realizamos algunas actividades específicas, podrían ser consideradas delito electoral. ¿A qué nos referimos, Óscar? Que tenemos que tener muchísimo cuidado. Insisto que como personas servidoras públicas tenemos muchas más obligaciones que el resto de la ciudadanía y como nuestros derechos político-electorales están vigentes, son válidos, no nos los pueden negar, no nos los pueden bloquear, ¿qué es lo más recomendable para cualquier persona funcionaria pública? Que sus derechos político-electorales los hagan valer el día de la jornada electoral, acudiendo a su casilla, votando de manera libre y secreta por la opción que decidan. Así es como se podrían evitar dolores de cabeza, estar explicando si estuve en horas laborales, no estuve en horas laborables. El ejemplo que nos das, Óscar, es que si hacen publicaciones en horario laboral, sí puede ser constitutivo de un delito electoral. Y empezaríamos con una sanción a partir del órgano interno de control, porque deberíamos estar cumpliendo con nuestras actividades laborales, no estar en redes sociales posteando, reposteando, etiquetando o subiendo información, muchísimo menos de un evento proselitista. Diputada, nos habla de las filas donde que regularmente, desafortunadamente, encontramos en jornada electoral y en otros momentos donde se está recibiendo algo, ahí sí pongo entre comillas, porque puede ser dinero, despensas, útiles escolares, materiales de construcción, y el etcétera es bastante largo. ¿Nos gustaría acudir como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales? Totalmente. Sin embargo, diputada, no contamos con policía, no contamos con patrullas y para nosotros es prácticamente imposible acudir. ¿Qué es lo que le solicitamos a la ciudadanía? Tomar la mayor cantidad de información posible para que presenten la denuncia correspondiente y ya sea del orden federal con nosotros o del orden local con la Fiscalía del Estado que corresponda y se presente la denuncia sobre la posible comisión de delito electoral y comience la investigación. En estos casos, diputada, sería un garbanzo de libra si quien nos hace la denuncia nos señala algunos testigos con nombre y donde los pudiésemos localizar. No estoy pidiendo en ningún momento que hagan nuestro trabajo, simple y sencillamente que dentro de la denuncia que nos presentan nos den los elementos suficientes, primero para determinar si es o no un delito electoral, que podamos determinar si es federal o es local y se pueda comenzar una investigación lo más rápido posible. Si no se cuenta con los nombres de testigos, por supuesto que se va a hacer el trabajo, por supuesto que se hace la investigación, pero aquí sí apelamos a su comprensión de que nos va a tomar un poco más de tiempo de si contamos con algún testimonio. No es justificación, insisto, en ningún momento queremos que hagan el trabajo de mis compañeros ministerios públicos especializados, pero sí nos ayudaría bastante
el que contáramos con la mayor cantidad de información para poder investigar y en su caso sancionar a quienes estén cometiendo, de ser el caso, el delito electoral. Maestra. Muchísimas gracias. Tenemos otros dos comentarios. Uno es de Beatriz Alín, otro es de la diputada Maritza Basunto. Beatriz nos comenta, ¿cómo debemos proceder si somos sujetos a siniestros como, por ejemplo, el incendio de un auto, mismo que se utiliza para trabajos de una estructura electoral de un partido político? Y en el caso de la diputada Maritza, nos dice, ¿existe alguna consecuencia para esas personas que en las redes ofrecen sus INES a la venta? Ay, 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 diputada. Me gustaría decirle que sí, pero ahí estaríamos. Hay una película, ojalá que no la hayan visto, aunque es probable que sí, de Tom Cruise, donde hacen un análisis de la situación y cómo se está comportando la gente y antes de que cometa el delito, se llega con la persona, se le encarcela y se le sanciona, incluso ya se le dicta una causa, una pena, cárcel. A veces así nos gustaría trabajar a nosotros, desafortunadamente, desde mi punto de vista, no estoy hablando para nada por la fiscalía como tal, no se puede realizar. Tiene que estar cometida la acción para que podamos determinar si es delito electoral, si es federal, si es local, si tiene que empezar la investigación y por supuesto si hay que sancionar a la persona. Pero aquí sí tenemos que esperar a que se cometa. Desde mi punto de vista, insisto, no estoy hablando desde la fiscalía, en ningún momento no es ese mi papel. Es algo de muy mal gusto, es algo que cuando haya una reforma también se tiene que tomar en cuenta, porque cuando fue creada la Ley General en materia de delitos electorales, si bien se señalan muchas acciones que se habían venido cometiendo a lo largo de nuestro tiempo electoral, también se quedaron fuera algunas y por supuesto, después de 2014, algunas redes sociales, algunas técnicas, algunas tácticas se han ido incorporando al catálogo de los infractores electorales. Ojalá que en algún momento pronto haya una reforma, se pueda revisar la Ley General en materia de delitos electorales y se puedan incorporar algunas acciones, algunas conductas que actualmente se están cometiendo. Todo esto en respeto de derechos humanos, obviamente, pero sí rectificando sobre algunas conductas electorales que se están presentando. Específicamente, si estoy ofreciendo mi INE a la venta al mejor postor, es algo de muy mal gusto, pero hasta ese momento todavía no se convierte en delito electoral. La FICEL no podría sancionar. Betty, aquí en el incendio, posible incendio o cualquier situación que se dé a algún vehículo de partido político que está realizando trabajos propios, por ejemplo, durante campaña, sí tendrías que verificar con el partido político para ver cuál es su protocolo, qué es lo que les está señalando, cómo deben de actuar y, por supuesto, a partir de ahí, comenzar a hacer la denuncia correspondiente ante la autoridad que corresponda. Me gustaría darte otra respuesta, Betty, pero aquí sí, inicialmente tenemos que ver cuál es el protocolo que se tiene en el partido y de ahí partir con las autoridades que pueden ser 1, 2, 3 o 4 para llegar hasta el fin y determinar por qué se dio ese siniestro, quiénes participaron y con qué fin lo estaban realizando. Maestra Olga, a la orden. Muchas gracias, licenciada Patti. Pedro Alberto nos comenta, los operadores políticos, activistas rurales, urbanos, coordinadores de campaña, logística, etcétera, de una campaña electoral son quienes normalmente cometen los delitos electorales. Si bien les son atribuibles sanciones penales a esas mismas personas, ¿qué alcance pudiera tener en un proceso electoral hacia con los candidatos y específicamente a los que participarán en este proceso electoral? Y de la misma forma, a los servidores públicos, a estos candidatos, en el entendido de que son a quienes les beneficiarán los actos ilícitos. De igual manera, si me permite, leemos el de Liliana. Liliana Claro que nos dice, actualmente hay asociaciones civiles que si bien pueden operar sin fines lucrativas, pero sí los apoyos
que dan en especie y monetaria son con fines de inducir el voto hacia un candidato, mismos que operan desde ahora que no han iniciado las campañas. En este sentido, ¿cómo se puede denunciar? Muchas gracias, maestra. Pedro, los operadores tenemos que denunciarlos. Liliana, es la misma situación y a final de cuentas, aunque parecerían muy diferentes las preguntas tanto de Pedro como Liliana, llegamos a la misma conclusión. Tenemos un código que debemos respetar, apegarnos a las leyes electorales y, por supuesto, presentar las denuncias correspondientes. ¿Cómo lo pueden hacer? Ante la Fiscalía Local, cuando es el caso, ante la Fiscalía Federal y en ambos casos ante el Instituto Nacional Electoral y ante el OPLE que corresponda en la entidad. Obviamente las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, ahí no hay traducción, son sin fines de lucro y no deben estar participando, estarse involucrando en los procesos electorales en el sentido de estar desequilibrando la balanza y tratar de que se vote por tal o cual candidatura en particular. Su papel es promover el voto, eso sí, y algunas ante ciertas reglas ya inscritas en el Instituto Nacional Electoral, las cuales deben acatar con los pasos a emitir, perdónenme, y en este orden de ideas, si están rebasando esas situaciones, esas competencias que le está brindando el Instituto Nacional Electoral, se tienen que sancionar. Acaba de aprobarse el Fondo de Observación Electoral. Es un monto para las organizaciones civiles y los programas, los proyectos que van a presentar atienden situaciones específicas que ayudan, si bien no son vinculantes, sí ayudan a determinar cuáles son aquellas áreas de oportunidad donde debe de mejorar tanto el Instituto Nacional Electoral como los OPLES y todas las demás autoridades electorales. Insisto, no son vinculantes, pero sí nos ayudan a ver desde otra perspectiva cómo están viendo nuestro trabajo, cómo están viendo nuestros resultados, qué errores tenemos, qué áreas de oportunidad podemos mejorar. Pedro, los operadores están haciendo exactamente lo que dice su cargo, están operando llevando votos, tratando de cumplir ciertas cuotas para asegurar algunos triunfos. En este orden de ideas, también para eso está la ley electoral. No se puede, no se debe rebasar. Y si en algún momento detectas que lo están haciendo, por supuesto, por favor, presenta la denuncia. Tenemos que hacer visibles las actividades que están rompiendo el equilibrio electoral. E insisto, tenemos como autoridades electorales que darles un buen resultado a nuestra ciudadanía. Y el único resultado que les podemos dar es un proceso electoral transparente y donde estemos cumpliendo con nuestros trabajos. Maestra. Muchísimas gracias. Geraldine nos pregunta, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la propagación de la desinformación y la manipulación durante los procesos electorales? Y Cristóbal nos comenta si el IDAIPCRO, en el caso de Quintana Roo, y el INAI, en el caso federal, están en coordinación respecto a la violación de los datos personales, pues es muy común la recolección de credenciales de elector por parte de los partidos políticos. Muchas gracias, maestra. Geraldine, los medios de comunicación no podríamos realizar procesos electorales, sería muy complicado realizarlos sin ellos. Hay reglas, se deben de mantener, se deben de sostener, se debe estar trabajando apegadas completamente a ellas. La gran mayoría de los medios de comunicación entienden esto, trabajan con las autoridades electorales. Tan es así, Geraldine, que tan solo el pautado que hace el Instituto Nacional Electoral, donde vemos los spots que nos permiten conocer quiénes están postulando para los diferentes cargos de elección popular, es importantísimo. Es cierto que en ocasiones puede haber una mala información o una información deficiente. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, hablando federalmente, también hace un seguimiento de las noticias, de las notas, de cómo se está tratando la información electoralmente hablando durante los procesos electorales y en este proceso federal de campañas también están checando
qué cobertura se le está dando a las personas candidatas, a los partidos políticos, y todo debe de ir apegado a la legalidad. Quienes no lo están haciendo, Geraldine, tienen que ser denunciados para que puedan ser sancionados. Desafortunadamente, la ciudadanía se queda a veces con la primera versión y ya no busca una fuente confiable, ya no confirma la información. Ese también es trabajo de nosotros, de nosotras en general como ciudadanía responsable. Recibir la información, sí, pero tendríamos que cotejar la fuente, verificar. Lo mismo de sencillo es abrir nuestro ex antes Twitter y ver algún opinólogo señalando algo sobre alguna candidata, algún candidato, y en ese orden de ideas, después de leer la nota, buscamos la cuenta oficial del Instituto Nacional Electoral, del OPLE en cuestión, de la entidad donde estemos revisando, de la Fiscalía Local o de la Federal, y cotejar la información, incluso de los partidos políticos, y estar cotejando la información. Eso sería en un mundo ideal, y espero que en un futuro no muy lejano podamos tener una ciudadanía con una educación cívica bien firme, bien fuerte, para que podamos renovar nuestras autoridades, exigirle a nuestras autoridades, pero principalmente trabajar de la mano con nuestras autoridades para poder obtener mejores resultados. Del INAI, del Instituto Local, ahí sí me disculpo, pero del INAI te aseguro que trabajamos coordinadamente, porque a través del FICETEL, el 800-833-7233, es prácticamente diario que recibimos alguna información sobre la posible vulneración de datos personales. Y con el INAI hemos estado trabajando de la mano cuando hay proceso electoral y cuando no hay proceso electoral, porque insisto, ya puede ser delito electoral, sí, pero si no lo es, no deja de ser delito, no deja de ser falta y tiene que ser canalizado a la autoridad que le dé respuesta a la ciudadanía que nos hace el favor de tenernos confianza y de reportarnos alguna situación que desde su punto de vista es anómala. Pero sí, te aseguro que con el INAI sí tenemos comunicación efectiva, constante, prácticamente diaria. Maestra. Muchísimas gracias, licenciada Patricia. Ya no hay más comentarios en el chat. No sé si alguna otra persona desea hacer alguna otra pregunta. De no ser así, maestra, haremos entrega del reconocimiento en agradecimiento a su valiosa participación en este día. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, a través del Centro de Capacitación e Investigación Electoral, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia por impartir la conferencia virtual denominada Prevención de Delitos Electorales, garantizando una justicia abierta, fortalecemos la confianza ciudadana y consolidamos la democracia. Signa el maestro Sergio Aviles de Menegui, magistrado presidente, dado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de marzo del año 2024. De esta manera, vamos a dar por concluida nuestra actividad de este día, no sin antes agradecer a la licenciada Ana Patricia y así como a quienes estuvieron presentes en esta mañana, ya tarde para nosotros, y agradecer a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República por su apoyo para la realización de esta conferencia. A las personas que aún no se han registrado, les invitamos a darle clic al link que hemos estado compartiendo en el chat. Agradecemos muchísimo que hayan puesto sus comentarios de nombre y correo electrónico, pero es muy importante que se registren en el link que fue compartido. Sin más comentarios, les agradecemos muchísimo y estamos pendientes para nuestras próximas actividades en este Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Perdón, magistrado, le robé la palabra. Perdóneme. Adelante. Adelante, pues más que nada agradecer con mucho aprecio a la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia por esta conferencia tan importante y con mucha atención hemos tomado todos los que estamos aquí presentes en prevención de delitos electorales en nombre del Tribunal Electoral de Quintana Roo y desde luego del Centro de Capacitación e Investigación Electoral, pues agradecerle enormemente a usted y al fiscal
José Agustín Ortiz Pinchetti por esta coyuntura de estar en este momento exponiendo este tema tan importante, agradeciendo de antemano todas las atenciones y todo el conocimiento aportado. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. En el caso de Quintana Roo, una excelente mañana para la Ciudad de México y las demás entidades federativas que nos acompañaron. Éxito en los trabajos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas Hasta gracias. pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos quedaremos unos minutitos más conectados para las personas que no han hecho su registro y puedan checar de nueva cuenta en el chat. Colocaremos el link para su registro. Muchísimas gracias.